Hola, ¿qué tal? Soy el padre Gustavo Yatusis y hoy vamos a compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, meditamos hoy el Evangelio de San Lucas, conocido como el evangelista de la ternura de Dios, o también de la misericordia de Dios. Recordemos que Lucas era de profesión médico, de ahí que insista en los gestos medicinales de las curaciones, o de los mismos gestos o acciones de Jesús, e incluso de las parábolas, como la del buen samaritano, por ejemplo, donde se utiliza aceite y vino como fuente curativa y regenerativa de la piel. También en Lucas se destacan los verbos, y esto me interesa remarcarlo en el Evangelio de hoy. Verbos como en la parábola del hijo pródigo del domingo pasado, por ejemplo, el Padre misericordioso, el Padre lo vio venir al Hijo, el Padre se conmovió, el Padre corrió, el Padre lo abrazó, el Padre lo besó, etc. Estos verbos ver, conmover, correr, abrazar, besar, bueno, a esto podemos llamar los verbos de la ternura o los verbos de la misericordia. En el Evangelio de hoy, de la resurrección del joven hijo de la viuda de Naín, el hijo único, podemos ver ante todo como un paralelismo simbólico, diría, con la vida de Jesús de Nazaret. Él es el Hijo único del Padre, que muere y resucita por nosotros. Y en la viuda de Naín podemos ver, en términos particulares, a la figura de la Virgen María, que llorará viuda la muerte de su Hijo crucificado, hasta la alegría posterior de verlo resucitado. Según una antiquísima tradición de la Iglesia, Jesús resucitado se apareció primeramente a su Santísima Madre. Y en términos más generales, podemos ver indudablemente a la Iglesia, de la cual ella, María,
es figura y madre. Volviendo ahora más al Evangelio del muchacho y la viuda, podemos ver que hay dos caravanas, diría, que se encuentran en la puerta de la ciudad de Naín. Por un lado, la caravana de la muerte, encabezada por el joven muerto, su féretro, su madre y la gente que lo acompañaba. Y por el otro lado, la caravana de la vida, encabezada por Jesús, sus discípulos y la multitud. Ahí, en la puerta de la ciudad, se encuentran frente a frente las dos caravanas, la de la muerte con la de la vida. El joven encerrado en su féretro y Jesús viniendo a darle vida. Él mismo en persona es la vida. Nuevamente aparece aquí el verbo más favorito del Evangelio de la ternura de San Lucas, que es conmoverse. Dice el Evangelio de hoy: Jesús, al ver a la madre del joven muerto, se conmovió. Es decir, se le dio vuelta todo por dentro, se le movió todo. Es la conmoción de las entrañas o desde las entrañas propio de la mujer cuando da luz. Entonces, y solo después, el Señor le dice a la madre: no llores. Dios no quiere ni se complace en el dolor y el sufrimiento de nadie. Él mismo viene a consolarnos y a traernos vida. Después aparecen otros verbos, que diría verbos transgresores, porque no estaban permitidos que se realicen, que son: primero, dice el Evangelio, Jesús se acercó, y segundo, Jesús tocó el féretro. Se acercó, acercarse, tocar. Jesús se acercó, Jesús tocó el féretro. Jesús no consuela desde la distancia, sino en la cercanía. No muestra su ternura desde lejos, sino tocando nuestros féretros de dolor desde la proximidad. Finalmente le dice al joven muerto: joven, yo te lo ordeno, levántate. Jesús hoy se acerca a nosotros, a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento, cualquiera sea. Toca nuestros féretros de esperanzas o ilusiones muertas y nos dice: levántate. No estés ahí dentro de tu ataúd. Te llamé para que tengas vida. Y yo mismo vine para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.